Con la experiencia vivida, tras la Segunda Guerra Mundial, se conformaron los dos bloques, el bloque capitalista y el bloque soviético, en la cual, bueno, pues el bloque occidental o la parte de Europa occidental comenzó la unión con la unificación de varios países a través del Tratado de Roma de 1957, por la cual se creó la Comunidad Económica Europea, lo que hoy es la Unión Europea. Aparte también se creó la CECA. Bueno, diversos organismos militares con Estados Unidos, otros aliados también en otras zonas. La Unión Soviética realizó también el Pacto de Varsovia, la creación de la República Democrática Alemana, la expansión al final del sistema comunista soviético y a partir de ahí, con la figura política de Stalin, comenzaron a crear las diversas instituciones para contrarrestar al bloque occidental. Aunque hubo revueltas cuando se produjo la muerte de Stalin, debido a que en la Unión Soviética se comenzó a llevar a cabo una nueva era, eliminar esa política estalinista. La desestalinización en la URSS. Tras la Segunda Guerra Mundial, Stalin siguió gobernando en la URSS, la economía se recuperó e inició una etapa de crecimiento. Stalin continuó con su política represiva, ordenó deportaciones masivas a los campos de concentración, Gulag, y detuvo a más de 2 millones de personas. Al morir Stalin en 1953, Nikita Khrushchev se hizo con el poder y convocó el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1956. Khrushchev denunció el culto a la personalidad y los crímenes de Stalin, el acoso a los comunistas discrepantes, la intolerancia política y las deportaciones masivas de la población. En el Congreso se impuso a sus rivales, a los que apartó del poder sin tomar represalias y liberó a numerosos presos políticos. Con estas medidas suavizó la forma de ejercer el poder. En cuanto a la política exterior de la Unión Soviética, se materializó en la coexistencia pacífica con Estados Unidos. Las reformas se paralizaron bruscamente cuando Khrushchev fue destituido en 1964. Le sucedió Leonidas Brezhnev, que gobernó hasta su muerte en 1982. En esta época aumentó la burocracia, lo que dificultaba el desarrollo de iniciativas individuales y el sistema entró en una fase de estancamiento económico de la que no se recuperó. Fue una época gris en la que se controló a la población a través de agencias de espionajes como el KGB. Con Stalin continuó esa forma de represalias contra la población, contra los políticos que iban en contra del gobierno. Con Khrushchev cambió, sí que se lleva a cabo una más liberalización en torno a la Unión Soviética, incluso esa coexistencia pacífica con su gran rival, como fue Estados Unidos. Y bueno, con Brezhnev pues, se paralizaron las reformas más de Khrushchev y pues, se volvió un poco más a la época stalinista, pero más un poquilín mm, menos dura, como se diría. Las revueltas internas en Europa Oriental. Tras la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa del Este quedaron bajo la influencia de la URSS, pero gran parte de la población era hostil a la implantación de democracias populares. Cuando se produjo la desestalinización en la URSS, en muchos países del Este se levantaron críticas contra los gobiernos comunistas e incluso se produjeron desórdenes en Alemania y Polonia. Pero las revueltas más destacadas fueron en Hungría y en Checoslovaquia. En Hungría, desde la muerte de Stalin, comunistas, stalinistas y renovadores luchaban por el poder. En 1956, una protesta popular favorable a los renovadores inició la Revolución Húngara, que llevó al poder al reformista Imre Nagy, que está en la fotografía de la diapositiva. Este reconocimiento a la libertad de asociación destruyó el monopolio del Partido Comunista, que se encontraba en el poder, y reclamó la neutralidad del país. En respuesta, las tropas soviéticas invadieron Hungría, redujeron la resistencia de la población y pusieron fin a la revolución. Claro, con la mm, implantación de las políticas ya no tan estalinistas, ya hubo revueltas en varios países, Polonia, en Alemania, en la parte oriental, la RDA. Pero claro, Hungría y Checoslovaquia fueron las que más destacaron. Imre Nagy llegó al poder, quiso reformas, pero claro, al final las tropas soviéticas entraron en el país y acabaron con la revolución húngara. En Checoslovaquia, desde 1960, los comunistas exigían reformas. Cuando Alexander
Dusek, que está en la imagen, ocupó el poder en enero de 1968, emprendió los cambios políticos y sociales que dieron comienzo a la Primavera de Praga. Toda la fundación de partidos y sindicatos independientes, el derecho de huelga y la libertad religiosa y liberó presos políticos. La euforia se extendió entre la población checa, pero la URSS amenazaba con invadir el país si no frenaba las reformas. En agosto, fuerzas del Pacto de Varsovia invadían Checoslovaquia y ponían fin a la Primavera de Praga. Tras estos fracasos, la URSS y los partidos comunistas mantuvieron intacto su poder en la Europa del Este. Igual que en Hungría, Alexander Dusek llevó a cabo reformas y estas reformas no gustaron a la Unión Soviética y dijo que echase para atrás todas las reformas. Se negaron y la Unión Soviética, con el Pacto de Varsovia, invadió el país. Directamente puso fin a la Primavera de Praga. Claro, al final los comunistas eh, mantuvieron el poder porque las dos revoluciones al final fracasaron. Industrialización sin bienestar. Tras la muerte de Stalin, los gobiernos comunistas europeos intentaron compatibilizar el crecimiento económico con la mejora de las condiciones de vida de la población. Con este fin, la URSS amplió las tierras de cultivo y los países socialistas aumentaron la producción de bienes de consumo para abastecer mejor a la población. También se tomaron medidas sociales como reducir las jornadas laborales, aumentar los salarios, impulsar la construcción de viviendas, generalizar la sanidad y facilitar una educación de calidad. Pero la economía comunista fue incapaz de igualar los niveles de vida de los países capitalistas europeos. Además, tampoco se desarrollaron sectores industriales punteros, como el electrónico, los plásticos o la informática. A partir de los años 60 aumentó el retraso económico respecto a Occidente, lo que aumentó el descontento de la población. Con la muerte de Stalin se intentaron llevar a cabo reformas para que la población de estos países aliados de la URSS tuvieran mejor calidad de vida, en torno a reducir las jornadas laborales, mejores salarios, construcción de viviendas, la sanidad también que fuese pública, la educación de gran calidad. Pero claro, el problema es que la economía comunista fue incapaz de llegar a la economía de los países capitalistas. Y claro, los sectores punteros tampoco tuvieron un papel destacado y al final provocó descontento otra vez en la población. Comentar que tengo el grado de historia, finalizo el vídeo y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.